Volvemos a contactar con Amelia Muñoz García en este programa dedicado a las matemáticas aquí en Radio Sefarad. Hola, Amelia. Buenas tardes. Bueno, un nuevo de Cero a Aleph, una nueva edición, otra entrega más de este programa dedicado hoy a Ray Solomonov. Pues sí, en efecto, este hombre, a pesar de que se gradúa en física, va a ser básicamente matemático, informático teórico y principalmente investigador de investigación de inteligencia artificial. Él va a fundar la rama basada en el aprendizaje automático, la predicción y la probabilidad. Entonces, Solomonov era una persona muy independiente, así que en vez de ligarse a una o varias universidades, lo que va haciendo es buscar contratos en la empresa privada, y cuando llega un punto en el que eso ya no le sirve, pues funda su propia empresa. Eso no quiere decir que no estuviera involucrado en dar conferencias, dar cursos, hacer varias estancias, por ejemplo en el MIT, pero que no es el matemático tradicional del que hablamos nosotros, y cogió un puesto en tal sitio y cogió un puesto en tal otro. No es el caso. Él va a vivir entre 1926 y 2009 y nace en Cleveland, en Ohio, Estados Unidos, en el seno de una familia de inmigrantes rusos. Tras acabar el instituto, que lo termina en 1944, se une a la Marina Americana en calidad de instructor de electrónica. Primero lo entrenan en el uso de la radio y después es él el que va a enseñar en Gulfport, en Mississippi. Un par de años después va a entrar, se acaba su servicio en el ejército y va a entrar en la Universidad de Chicago, donde, como comentábamos, se gradúa en física, va a estar estudiando hasta entre 1946 y 1950. Y curiosamente lo digo porque él desde muy joven, desde que tiene 16 años, ya había iniciado investigaciones independientes con objeto de encontrar un método para resolver todos los problemas matemáticos. O sea, que él sabía a lo que quería dedicarse. Es decir, las matemáticas habían sido un poco su objetivo de estudio desde siempre. Él, por ejemplo, va a estudiar inducción y va a estudiar probabilidad, ya que considera que la comunidad científica emplea la probabilidad al inducir cuando inventan teorías que expliquen un cuerpo de datos. Otros intereses que él va a tener también van a incluir la teoría de la informática, la cibernética, el Club de Ciencia Ficción de la universidad, lo que es la literatura de ciencia ficción, lo incluye mucho en el sentido de que él quería ver qué iba a pasar más adelante, y eso no deja de ser una forma de explorar las posibles salidas que tiene la informática y la robótica en el futuro. Y además en la época universitaria lo vemos intercambiando ideas con Rudolf Carnap, que va a impartir un curso sobre teoría de probabilidad que demostraría ser clave en la evolución de la carrera de Ray, y también filosofía. Solomon comienza publicando, una vez que termina la carrera, sobre redes neuronales tras estudiar biología matemática. De hecho, sus primeros artículos van a ser con Anatole Rapoport y se consideran los primeros sobre análisis estadístico de redes. Esto es una forma de estudiar cómo se conectan cosas en una red, es decir, un sistema donde los elementos, los nodos, se relacionan entre sí a través de conexiones, aristas. Esto recuerda 100% a la idea de grafo. Así se pueden entender patrones, propiedades o comportamientos de estas redes. Cuáles son los nodos más importantes, cómo se agrupan, etc. Es más, las redes neuronales son un tipo de tecnología inspirada en cómo funciona el cerebro humano, y Solomonov las estudia en el contexto de cómo se puede aprender y hacer predicciones, y cómo esto se relaciona con la inteligencia artificial y la teoría de información. Al fin y al cabo, las redes neuronales son sistemas que imitan el cerebro y su funcionamiento para aprender de datos y resolver problemas. De nuevo, el gran objetivo de Solomonov. Claro, Amelia, perdona que te interrumpa, pero precisamente antes de terminar ya estaba titulando este programa y hablaba en él de esa probabilidad de este matemático que nos acerca a la inteligencia artificial que ahora mismo has nombrado. Entiendo que la desarrollarás un poquito más adelante, pero no sé si es uno de los autores más importantes o fundamentales en esta tecnología que tan en boga y tan de actualidad está. Totalmente. De hecho, Solomonov va a estar en la reunión, ¿no?, en la que de profesores y de investigadores universitarios, en donde se inicia la noción de inteligencia artificial, y de hecho se nombra así por primera vez como tal.
Y él aboga por abordarlo desde un punto de vista probabilístico, porque él considera que la certeza 100% no es la mejor manera de intentar enseñar a una máquina, entre otras cosas porque nosotros cuando hacemos aseveraciones prácticamente nunca tenemos una seguridad 100%, y entonces la manera de enseñar y la manera de que se desarrolle esa inteligencia, él considera que va a ser desde la probabilidad. Y sin embargo, Solomonov se encuentra con una oposición muy grande por parte de sus coetáneos que no tienen esa visión de futuro que él sí que tiene a la hora de meterse en este mundillo. Bueno, pues estábamos en lo cierto. Bueno, continuamos con su historia entonces. Sí, antes de que se me olvide, me gustaría comentar que Rapoport, que es el hombre con el que Solomonov empieza publicando, es un psicólogo matemático judío que realiza contribuciones en teoría general de sistemas, en biología matemática y en modelado matemático de interacciones sociales y modelos estocásticos de contagio. Con contagio me refiero a contagio vírico y cosas por el estilo. Pero bueno, volviendo a Solomonov, lo tradicional hubiera sido pues pasar al doctorado, buscar un trabajo en una universidad, pero esto no estaba dentro de sus mayores intereses, y por el contrario lo que hace es trabajar en un grupo de investigación tecnológica en Nueva York. Eso sí, se mantiene en contacto con expertos universitarios y asiste a conferencias, y de hecho acaba siendo uno de los principales participantes en el taller Dartmouth de 1956, que es el que comentaba justo anteriormente, que va a ser el encuentro en el que nace la inteligencia artificial como disciplina. De acuerdo con Ray, el taller iba a durar 6 semanas, pero él toma nota, esas notas están por ahí publicadas, y dura 8 semanas. Y en principio van a asistir 10 personas, al final terminan asistiendo 11, no todos se van a quedar todo el tiempo, y el objetivo era pues hacer un brainstorm durante el verano, reunirse unos meses después a ver hasta dónde habían avanzado y formular una gran idea sobre la inteligencia artificial. Al final lo que pasó fue que fue a la vez un poco mejor y peor. Peor porque como cada uno tenía su propio punto de vista, no llegan a concretar una sola cosa, pero eso a la vez es mejor porque se obtienen muchos caminos posibles de cómo abordar el asunto de la inteligencia artificial y el enseñar a la máquina. O que la máquina aprenda por sí misma, mejor todavía. Una manera de hacer las cosas impopular va a ser la de Solomonov, que se centra, como comentábamos, en qué es la probabilidad y cómo abordar esa probabilidad desde el punto de vista de las máquinas. Pero bueno, Ray lo defiende acertadamente durante toda su carrera. Como resultado del verano en Dartmouth, Ray va a escribir una máquina de inferencia inductiva, un texto que va a leer Calvin Morse, que a su vez le conseguirá una beca gubernamental en torno a 1956, para varios años, y que él trabaje con Calvin, en su propia empresa, en un think tank, que principalmente estaba orientado hacia la recuperación de información, pero que en realidad cuando se lo presenta a Solomonov es para que él desarrolle sus ideas tal y como él considere oportuno y luego vean cómo se unen con este information retrieval, ¿no? Esta recuperación de información. Claro, ya cabe abordar la idea de, bueno, ¿qué es la inferencia inductiva? Pues la inferencia inductiva es una serie de métodos de razonamiento en los cuales una conclusión se sustenta no en la seguridad de una deducción irrefutable, de la deducción que se hace en matemáticas, sino en cierto grado de probabilidad. Es decir, la conclusión es lo probable, no lo seguro. Entonces hay varios tipos, como por ejemplo la generalización inductiva, que viene a ser lo siguiente. Pues si cierta propiedad de una muestra tiene una cualidad, llamémosla cualidad A, entonces la misma proporción de toda la población, no ya solo de la muestra, va a tener esa cualidad A. También está aquí metido, pues, por ejemplo, la generalización anecdótica, en donde no coge una muestra, sino que estudia lo que se denominan evidencias anecdóticas. Por ejemplo, si un jugador de baloncesto está entrenando, ha tirado 10 veces y ha acertado 8, para cuando termine el entrenamiento se entiende que va a haber acertado en torno al 80% de las veces. Hay otros, como por ejemplo las predicciones, el silogismo estadístico, pero bueno, se hacen una idea de cómo funciona esto. La inferencia inductiva que se la inventa Solomonov prueba que bajo los axiomas tomados, es decir, bajo los principios del sentido común,
el mejor modelo científico posible es el algoritmo más corto que genera pues, los datos empíricos considerados. La idea la introduce basándose en teoría de probabilidad y en ciencia computacional teórica en torno a 1960, cuando estaba trabajando todavía para la compañía de Calvin Moores, pero para la primera, que se llama Zator. Y este Moores lo va a fundar en 1947. Posteriormente, en el 61, este hombre va a fundar el Instituto de Investigación Rockford y Ray va a trabajar allí también. Volviendo a la investigación de Solomonov, él se va a inventar la probabilidad algorítmica o probabilidad de Solomonov, que es un método para asignar una probabilidad a priori a una observación dada. Más específicamente, es una manera de medir cómo de probable es que un conjunto de datos o una secuencia concreta sea generada por un proceso simple o eficiente. ¿Cómo? Pues bueno, primero tiene varios programas, ¿no?, que generan la secuencia que deseas, entonces asigna una probabilidad mayor a los más sencillos. Cuanto más simple, cuanto más compacto, mayor es la probabilidad, y cuanto más difícil, menor. Y segundo, sumas todas esas probabilidades y te sale la probabilidad de obtener la secuencia deseada. Consideras todos los programas y los ponderas por su simplicidad. Esto yo lo había leído por ahí como la premisa del vago. Si tú tienes que hacer algo, vas a intentar utilizar el mínimo de esfuerzo posible, el mínimo de movimiento, el mínimo de instrucciones. Si tú quieres un resultado, es verdad que a veces lo puedes conseguir haciendo algo extremadamente complicado o haciendo un proceso muy sencillo, entonces lo más probable es que cojas por lo sencillo. Pues esa es la premisa en la que va a estar trabajando Ray. Claro, ¿qué haces? Consideras todos los programas, los ponderas por su simplicidad y utilizas esto y la regla de Bayes para obtener probabilidad de predicción para los resultados futuros de un algoritmo. Bueno, estos y otros resultados los va a publicar bajo el título Informe preliminar en una teoría general de inferencia inductiva. Este texto va a salir en 1960, pero va a tener una revisión bastante más exhaustiva y larga, que ya sale en 2 partes, en 1964. Una última cosa que me gustaría comentar con respecto al trabajo de Solomonov es que va a ser uno de los fundadores de la teoría de información algorítmica. Esta es una forma de entender la cantidad de conocimiento o de trabajo necesaria para describir o crear algo tipo secuencia de números o mensajes. Por ejemplo, si nosotros consideramos la secuencia infinita 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, eso es muy fácil de describir, por larga que sea, por mucho que decida extenderla indefinidamente. Pero, sin embargo, si yo ahora cojo y pongo unos cuantos ceros y unos seguidos, 15, 20 de estos ceros y unos seguidos, siguiendo una norma que yo me invente, una norma muy complicada o sencillamente de manera aleatoria, es decir, si no hay patrón o el patrón es muy complejo, pues se necesitan muchas más instrucciones para describirla. Esta secuencia de 0, 1, 0, 1 es más sencilla que la que yo me invente o la que yo ponga de manera aleatoria. Al final lo que estudia es la complejidad de la cadena. Como la mayoría de los objetos matemáticos se pueden describir como cadenas o límites de secuencia, pues esto va a ser utilísimo a la hora de abordar objetos matemáticos y de describirlos y de trabajar con ellos, por supuesto. Otro de los contribuyentes en la teoría de información algorítmica va a ser, por ejemplo, el matemático judío Georgi Chaitin, que a día de hoy sigue trabajando, a pesar de estar acercándose peligrosamente, podríamos decir, a los 80 años, y Andrei Kolmogorov. De hecho, Kolmogorov empieza a publicar sobre todo esto de manera independiente, por supuesto, dado que él estaba en la URSS, más tarde que Solomonov, porque él empieza en 1965. Y después se percata del trabajo de Solomonov, lo reconoce alto y claro, podríamos decir, y paradójicamente vemos que Ray va a ser más conocido en la Unión Soviética que en Occidente durante un tiempo alarmantemente prolongado. Un ejemplo de esto, pues, por ejemplo, en 1968, Ray encuentra una prueba de la eficiencia de la probabilidad algorítmica, pero no se la publican hasta 10 años después, porque no hay suficiente interés en Occidente al respecto. Es más, en 1984, en una reunión anual de la Sociedad Americana de Inteligencia Artificial, se decide que la probabilidad no es relevante para nada en la inteligencia artificial. Eso no le gusta a mucha gente, hay una especie de escisión, hay un grupo de protesta, por supuesto, y Solomonov se une a él. Bueno, nos habíamos quedado, antes de que se me olvide, que cambia de compañía, siguiendo a este hombre, Amur,
Pero bueno, en 1970 los militares dejan de financiar, de financiar a científicos civiles, y entonces Solomonov decide que en vez de quedarse allí o unirse directamente al ejército, aunque fuera solamente en calidad de investigador, pues va a trabajar por cuenta propia. Él funda una empresa que llama Oxbridge Research, y va a trabajar aquí, aunque esto lo compagina pues con dar conferencias en universidades, estar cursos enteros en diversas instituciones. Por ejemplo, muy destacada el periodo de tiempo que emplea en el MIT. Y bueno, su objetivo, como siempre, era tener máquinas capaces de resolver problemas difíciles. Partiendo de la premisa de que una máquina no tiene que pensar como una persona, pues a partir de ahí él va trabajando. A día de hoy, que las máquinas aprendan y razonen bajo la idea de esta incertidumbre, que es el pilar de lo que Solomon plantea, es lo que se está haciendo. Va a ser, de nuevo, el pilar fundamental de la investigación en inteligencia artificial. Y bueno, no es de extrañar, por tanto, que cuando se vuelven a juntar 50 años después, no ya los 11 asistentes de Dartmouth, sino todo aquel que está en el mundillo de inteligencia artificial, a Solomonov se le nombrará especialmente. Y bueno, también le conceden el premio Kolmogorov en 2003, que va a ser unos cuantos años antes de su muerte, que sucede a finales de 2009. Bueno, pues una interesante historia y, como decíamos, precursor de esta inteligencia artificial que precisamente tanta incertidumbre genera, especialmente en ciertos sectores y en el mundo laboral, que parece que va a sustituir a ciertos procesos, al menos. Veremos qué sucede, pero sin duda un programa muy recomendable para conocer el funcionamiento de la matemática y la probabilidad en esta perspectiva que nos ha acercado Amelia Muñoz García aquí a Radio Sefarad en este programa dedicado al matemático que precisamente nos trae esa inteligencia artificial, Ray Solomonov. Como siempre, gracias Amelia, y esperamos una próxima edición para seguir sumando protagonistas de las matemáticas con origen judío aquí en Radio Sefarad. Pues me encantada.